Cuando mi hermano cumplió 21, le organizaron un concierto en el patio, invitaron a sus amigos de la universidad y hasta le regalaron un auto nuevo. Cuando llegó mi turno, me dejaron una torta medio comida con un papel arrugado que decía no alcanzó el dinero. Cuando pregunté qué pasaba, mi madre se burló diciendo que yo le exageraba todo, así que guardé mis cosas, tomé una foto de aquella supuesta celebración y me fui sin mirar atrás. A medianoche, mi padre me escribió preguntando si pensaba regresar. Y ahí empezó su caída. No tenía claro qué tipo de cumpleaños esperaba al llegar a los 21, pero sí sabía que no imaginaba encontrar medio pastel barato, olvidado en el fondo del refrigerador, y una hoja arrugada con un mensaje apresurado que decía, lo siento, las cosas están difíciles. Con cariño, mamá. Sin nombre, sin cena, sin globos. Nada más. Pero retrocedo, porque todo esto no comenzó ese día. Viene de años, enterrado entre pequeños momentos que siempre me repetí que no eran tan graves. Soy Coulten, tengo 21, y si tuviera que explicar mi lugar dentro de la familia, sería algo así como ruido de fondo. Soy el hijo del medio, pero no el típico rebelde ni el que exige atención. Más bien, aprendí que mantenerme en silencio evitaba discusiones, al menos hasta que dejó de funcionar. Mi hermano mayor, Wyatt, siempre fue el favorito declarado. Carismático, atlético, ruidoso, el tipo de persona que podía destrozar tu coche, culpar a los frenos y aún así obtener uno mejor al día siguiente. Mi hermana menor, Savannah, era la bebé. Tierna cuando necesitaba algo, fría cuando no. Mamá siempre la llamó nuestro pequeño milagro, recordando el embarazo sorpresa después de una pérdida. Desde que llegó al mundo, todo giraba en torno a ella. ¿Y yo? Yo era el que hacía la tarea sin que le recordaran, el que mantenía su historial impecable, el que limpiaba la cocina cuando todos los demás ya se habían ido. Uno pensaría que esforzarse así significaría algo, ¿no? Pero en mi casa, ser silencioso equivalía a ser invisible. Papá había sido mi refugio durante años. Trabajaba muchas horas, sí, pero cuando estaba en casa, me veía. Me preguntaba por mis clases, me dejaba una nota en el almuerzo si se marchaba temprano, o me guardaba un trozo extra de tarta cuando quedaba alguna. Pero algo cambió cuando Wyatt se fue a la universidad. Papá se volvió más apagado, como si algo le drenara la energía. Y mamá tomó las riendas del hogar como si fuese directora de un crucero, ordenando, controlando, premiando al que hiciera más ruido. Cada vez que Wyatt volvía a casa, era como si alguien hubiera anunciado un desfile improvisado. Y la comparación dolía, aunque yo fingiera que no. Recuerdo su cumpleaños número 21 como si hubiera sido ayer. Yo tenía 18 y me pasé la semana entera preparando el jardín para su fiesta sorpresa. Corté el césped, colgué luces, pinté un tramo de la cerca que estaba viejo para que se viera bien en las fotos. Mamá incluso pagó los pasajes de 6 amigos suyos de la universidad para que vinieran. Papá alquiló un escenario. Una banda local tocó durante horas mientras todos bebían cerveza artesanal y celebraban como si recibiera un premio de por vida. Ni siquiera tocó el barril, estaba demasiado ocupado grabando historias para sus redes sociales. ¿Y el regalo? Un jeep nuevo, con lazo rojo incluido. Te lo ganaste, dijo mamá, orgullosa, como si él no hubiera pasado arrastrándose el último semestre. Yo intenté no sentirme mal. Me repetí que sería distinto cuando llegara mi turno. Quizás algo sencillo, pero especial. Una cena. Un pastel con mi nombre. Una frase sincera. Una señal mínima de que alguien recordaba que existía. Guardé esa esperanza durante 3 años, como si fuera un vaso frágil. Y llegó mi día. Era jueves. Tenía clases por la mañana, pero dejé libre la tarde por si acaso. Cuando desperté y no había mensajes, pensé que simplemente estaban esperando a verme. Al mediodía, envié un mensaje al chat familiar. Hola, hoy cumplo 21. Espero que todos estén bien. A los minutos, Savannah respondió, feliz cumple. Sin emoji. Sin signo. Wyatt ni contestó. Mamá lo dejó en visto. Eso debió ser suficiente para entender, pero insistí en creer. Al llegar a casa, todo estaba oscuro. No había música, no había ambiente festivo. Solo el sonido del refrigerador y la voz de Savannah hablando por videollamada en su cuarto. Encontré a mamá en la cocina, acomodando las compras. Levantó la vista sorprendida, como si no me esperara. Ah, hola, ya llegaste, me dijo. Sí. Día largo, respondí. Luego, más bajo, es mi cumpleaños. Se quedó quieta por un segundo y sonrió, como recordándolo recién. Claro. Felicidades, cariño. Esperé algo más. Una pista. Un gesto. Nada. Pensé que este año podríamos hacer algo simple, continuó. Ya sabes, con cómo están las cosas económicamente. La miré sin saber qué responder. ¿Y qué? ¿Simple?
Pregunté. Ella señaló la encimera. Ahí estaba, un pastel a medio comer, sobre una bandeja abollada. Uno comprado al paso, probablemente ese que tomas cuando te acuerdas tarde de que debías llevar algo a una reunión. Faltaba un pedazo, como si alguien lo hubiera probado antes de decidir que aún servía. Encima, un papel arrancado de un sobre, doblado de cualquier manera. Lo abrí. Lo siento, las cosas están difíciles. Feliz 21. Con cariño, mamá. Ni firma de papá. Ni intento de broma. Nada. Me quedé mirándolo. No era rabia lo que sentía. Era algo más hueco, más frío. Una certeza, ya no podía engañarme. No estaba exagerando, no era sensibilidad, no era celos. Esto era una prueba directa de lo que siempre había estado ahí, no importaba. Supongo que esperaba, algo distinto, logré decir, intentando que mi voz no temblara. Mamá soltó una risa. Una risa. Ay, Coulton, siempre tan dramático. Y algo dentro de mí se quebró. No con gritos ni golpes. Fue un quiebre silencioso, como cuando aceptas finalmente que el cielo no se va a aclarar, por más que lo desees. La miré y ya no vi a mi madre. Vi a una mujer que no tenía interés en entenderme. Me di la vuelta, subí a mi cuarto y empecé a meter ropa en una mochila. 3 cambios, mi computadora, mis cosas esenciales. Eso fue todo. Cuando salí de mi habitación, llevaba en las manos una fotografía enmarcada de cuando tenía 6 años. Era de un viaje de pesca con mi padre, el último antes de que Wyatt empezara con los deportes y las salidas familiares desaparecieran sin explicación. Al pasar por la cocina, me detuve frente al pastel a medio comer y el papel arrugado con aquel mensaje anodino. No sé por qué, pero tomé una foto, el pastel mutilado, la nota, las bolsas de supermercado ordenadas en fila, nada que indicara precisamente falta de dinero. Abrí la puerta y me alejé sin mirar atrás hasta que la casa quedó oculta entre los árboles. No tenía idea de hacia dónde iba, solo sabía que no iba a quedarme un segundo más. Terminé llegando al apartamento de Bo. Cuando me abrió, su expresión pasó de sorpresa a indignación en cuestión de segundos después de que le mostrara la foto del pastel. Nos sentamos en su porche bebiendo Gatorade en silencio, sintiendo el aire espeso del final del verano. Ya era casi medianoche cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. ¿Vas a regresar? La pantalla iluminaba la oscuridad como si guardara una respuesta que no lograba encontrar. Pensé en responder, también pensé en borrar el mensaje, pero al final me quedé inmóvil, con el pulgar sobre el teclado, preguntándome qué significaba realmente volver. ¿Volver a qué exactamente? No contesté esa noche. Tampoco la siguiente. Dejé ese mensaje sin abrir, como la última hebra de una conversación que ya no sabía si quería seguir. Pasé los siguientes días en el sofá de Bo, alternando entre momentos de silencio absoluto y ataques de risa porque él, en su intento de distraerme, ponía películas antiguas, pedía comida basura y proponía maratones eternos de FIFA. Incluso insistió en organizarme un cumpleaños real, aunque solo fuéramos nosotros y 2 amigos más. Pero yo no tenía ánimo para celebrar nada. No era el pastel ni la nota. Era todo lo que había debajo. Años de sentirme invisible, relegado, reducido a un papel secundario dentro de mi propia familia. En ese momento no tenía las palabras, pero sí la sensación. Cuando descubres la verdad de tu lugar en una familia, no puedes volver a cerrarte los ojos. 2 días después, mi padre volvió a escribir. Espero que estés bien. Avísame dónde estás. Tenemos que hablar. Y otra vez, silencio. Me preparé para algún tipo de explosión familiar. Imaginé a mi madre llamándome sin parar, a Savannah enviándome mensajes manipuladores, a Wyatt lanzando algún comentario condescendiente del estilo, siempre te lo tomas todo demasiado a pecho. Pero no pasó nada. Nada en absoluto. Era como si me hubiera desvanecido. Revisaba el chat familiar constantemente. Nada de Wyatt. Nada de seguimiento por parte de mi madre. El único movimiento fue una selfie de Savannah mostrando sus uñas nuevas. Mi madre solo respondió, te quedaron lindas. Y ya. Para el 5.º día, el hermano mayor de Bo necesitaba el sofá para un amigo que iba a visitarlo. Tenía que decidir qué hacer. Volver a casa arrastrándome estaba descartado. Así que llamé a mi primo Trent. Vivía en un estudio diminuto al otro lado de la ciudad, dedicado a su pequeño negocio de edición de vídeo. Habíamos sido cercanos de niños, pero con la vida adulta nos alejamos. Aún así, cuando le conté lo que había pasado, me dijo sin pensarlo. Claro que sí, ven. Aquí hay espacio entre el escritorio y el Xbox. Y eso hice. El lugar de Trent era pequeño pero se sentía como libertad. No me interrogó, no me presionó, solo me dejó estar. Incluso me permitió ayudarle con algunos trabajos de edición, montajes de bodas, miniaturas para YouTube, contenido corto.
Me pagó algo por ello, y aunque no era mucho, me devolvió una sensación de utilidad que no sabía lo vacía que estaba hasta ese momento. Pasaron 2 semanas antes de que alguien de mi familia apareciera de nuevo en mi vida. Iba regresando de una visita rápida a la tienda de la esquina cuando vi el coche de mi padre estacionado frente al edificio de Trent. Él estaba apoyado en el capó, con los brazos cruzados, luciendo más cansado de lo que recordaba. Pensé en caminar en dirección contraria, desaparecer por una calle lateral, pero ya me había visto. Coulton, dijo incorporándose. Me detuve a unos metros. ¿Cómo me encontraste? La mamá de Trent respondió. La llamé. Está preocupada por ti. No contesté. Él señaló una banca cercana, invitándome a sentarme. Me quedé de pie. Tu madre ha estado preguntando por ti, añadió. Levanté una ceja. Ah, sí. Qué raro. Tiene mi número. Suspiró. Coulton, no es tan sencillo. ¿No lo es? Lo interrumpí, sin poder contenerme. Ella se rió de mí. El día de mi cumpleaños. ¿Y tú? ¿Tú siquiera sabías que me había regalado? Bajó la mirada. Ella dijo que este año quería mantenerlo pequeño. Yo estaba trabajando hasta tarde. No sabía que ni siquiera había comprado un pastel decente. Solté una risa amarga. ¿Decente? Era un pastel viejo, abierto, quién sabe desde cuándo. Con una nota. Y mientras tanto, a Wyatt le organizaron conciertos, autos, viajes con sus amigos. Su mandíbula se tensó. Ese fue otro momento. No, lo corté. Siempre ha sido así. Yo soy el plan de emergencia. El que no exige nada. Y ahora que por primera vez reacciono, todos se preguntan qué me pasa. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando llevaba 10 años pidiendo que me vieran? No tuvo respuesta. Después de un rato, se levantó y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Me lo ofreció. Dudé antes de tomarlo. Dentro había un cheque por $100. Es un regalo de cumpleaños, dijo en voz baja. Sé que es tarde. Pero no quería que pensaras que no nos importa. Sostuve el cheque como si quemara. Parecía un intento de comprar silencio, una especie de parche superficial sobre una herida profunda. No voy a volver, le dije. Asintió con lentitud, dio media vuelta y volvió a su coche. Esa noche guardé el cheque en la parte trasera de mi cuaderno e intenté no pensar más en ello. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, supe que Wyatt había regresado a la ciudad por el receso de otoño. Me enteré porque Bo me escribió. Tu hermano está en el lugar de Mac. Pagó 3 rondas para todos. Parece que anda celebrando. Solo respondí. Clásico. 1 hora más tarde, recibí un mensaje privado de Wyatt en Instagram. ¿En serio dejaste de hablarle a la familia por un pastel? Bro. No respondí. No iba a entrar en su juego de distorsión de la realidad. Pero envió otro. Mamá está destrozada. Podrías al menos hablar con ella. Siempre haces que todo sea más complicado de lo necesario. Y ahí algo en mí se quebró, no de tristeza, sino de hartazgo. Era ese tono de siempre, ese intento de hacerme sentir culpable por mostrar dolor, como si reconocer que algo me lastimó fuera un acto de exageración. Tomé otra foto de la nota, casi por impulso. A estas alturas estaba arrugada, con las esquinas dobladas, pero seguía siendo perfectamente legible. La guardaba en mi mochila como si fuera una prueba que nadie más quería reconocer. Se la envié a Wyatt y escribí, explícame de nuevo cómo esto no está mal. Su respuesta nunca llegó. Me dejó en visto, igual que tantas veces en las que la conversación le resultaba incómoda o simplemente no le convenía involucrarse. La mañana siguiente sonó mi teléfono. Era mamá. Dudé unos segundos antes de responder, la verdad, no quería escuchar su versión de las cosas, pero la curiosidad terminó empujándome a deslizar para atender. Hola, dije. El silencio que siguió fue largo, denso, como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla. Avergonzaste a tu hermano, declaró finalmente, con un tono tan calculado que sonaba ensayado. Parpadeé, sin entender. ¿Cómo dices? Enviar esa nota, ¿qué fue eso? Parecías un niño haciendo un berrinche pasivo-agresivo. ¿Qué querías demostrar? Respiré despacio. Quería dejar claro que terminé de fingir, respondí. Ya no voy a seguir actuando como si esta familia tratara a todos igual. Su risa amarga me subió la temperatura del cuerpo. Ay, por favor. Siempre has sido demasiado sensible. Nunca pediste nada, jamás. Creímos que simplemente no necesitabas atención. La interrumpí antes de que siguiera acomodando la historia a su gusto. Ese fue tu supuesto, no el mío. Hubo un silencio breve, pero cargado. Ese tipo de pausa donde uno se ilusiona con que, por fin, esta vez soltarán algo verdadero, algo honesto, aunque sea una mínima muestra de que se dieron cuenta. Pero no. Si vas a seguir siendo dramático, quizá es mejor que no estés aquí,
sentenció. Y cortó. Ese fue el final de la última conversación medianamente cordial que tuvimos. Porque, aunque yo no lo sabía en ese momento, el verdadero quiebre estaba a 2 semanas de distancia. Me llegó un mensaje de Savannah. Deberías ver esto. Adjuntó una captura del Facebook familiar. Mi madre había publicado una foto. Un texto larguísimo hablaba de celebrar logros, estar rodeados de quienes importan y crear recuerdos en familia. Y ahí estaba, Wyatt levantando una botella de champán, sonriendo como si todo en su vida fuera perfecto, con el fondo lleno de globos, serpentinas y un enorme cartel dorado que decía «Congrats, Wyatt». Savannah salía a un lado, como si la hubieran invitado por compromiso. Se le notaba incómoda, sin saber dónde colocarse en la foto. Me quedé mirando la imagen, dejando que el estómago se me apretara un poco más con cada segundo. Pero aún así, nada de eso fue lo que me partió por dentro. Lo que me rompió en serio estaba en la mesa del comedor. Un pastel de chocolate nuevo, perfectamente decorado, con el nombre de Wyatt escrito en glaseado azul brillante. Acercaba la imagen con los dedos una y otra vez. Hasta que lo vi. En la esquina inferior del cuadro, casi fuera del encuadre, arrinconado como basura que nadie se tomó la molestia de tirar, estaba mi pastel. El mismo. A medio comer. En la misma bandeja de aluminio. El mismo que habían dejado en la nevera y que yo había fotografiado. Como si no hubiera importado jamás. Sentí algo frío dentro del pecho. Una claridad tan punzante que casi dolía físicamente. No era rabia, no era tristeza. Era descubrir la verdad que siempre había estado ahí, pero que yo me negaba a mirar de frente, nunca me habían visto. No de verdad. No como alguien que mereciera algo. Y, sin embargo, por primera vez, yo estaba empezando a verme a mí mismo. Esa noche me senté en el suelo del apartamento de Trent, con la espalda apoyada en la pared y el teléfono aún en la mano. Estuve así mucho rato, observando la foto como si pudiera encontrar otra explicación. No la había. Algo dentro de mí se quebró, pero también empezó a formarse una especie de impulso, una raíz nueva que llevaba años esperando una grieta por donde salir. No lloré. No grité. No lancé nada contra la pared. Solo acepté lo que había evitado toda mi vida. Y supe, con absoluta certeza, que no iba a volver. Eso no significó que las cosas se volvieran mágicamente más fáciles. De hecho, las semanas siguientes fueron probablemente las más pesadas que había vivido. No hubo un proceso heroico, ni un discurso inspirador, ni un repentino deseo de demostrar nada. Fue sobrevivir día a día. Había mañanas en las que levantarme era un triunfo. Otras en las que salir a comprar un café en la gasolinera me parecía suficiente para considerarlo productivo. A veces editaba otro vídeo de bodas para Trent, uno más entre tantos clips que él aceptaba solo para ayudarme a tener algo de dinero entrando. Y otras veces me subía al techo del edificio, me ponía los audífonos y dejaba que la ciudad se moviera debajo de mí mientras trataba de no sentir esa mezcla de vacío y desconcierto. Lo peor no fue extrañarlos. Lo peor fue confirmar lo poco que ellos parecían extrañarme a mí. Esperé un mensaje. Un simple ¿cómo estás? Un intento de conversación. Algo. Mamá no escribió. Savannah no preguntó nada. Wyatt, evidentemente, tampoco. El chat familiar seguía activo, lleno de fotos y comentarios, la nueva oficina de Wyatt, el gato de Savannah, el brunch de mamá con sus amigas. Mi padre aparecía de vez en cuando dejando un me gusta. Pero mi nombre no surgió ni una sola vez. Era como si hubiera dejado de existir. Mientras tanto, Trent se empeñó en que no me hundiera del todo. Me prestó su equipo, reorganizó un rincón de su apartamento para que montara un espacio de trabajo decente y me enseñó a moverme en plataformas de freelance. Me explicó cómo hacer propuestas, cómo valorar mi tiempo, cómo no regalar mi trabajo. Poco a poco empecé a agarrar encargos en Fiverr, correcciones de color, mejoras de audio, pequeños montajes. Nada glamuroso, pero era mío. Representaba independencia, elección, un mínimo de control que jamás había tenido dentro de mi familia. Y justo cuando empezaba a recuperar una parte de mí, llegó el mensaje que marcaría un antes y un después. Era de Jolene. Una creadora de contenido de estilo de vida con unos 80.000 suscriptores. No era una superestrella, pero tenía suficiente alcance para buscar ayuda profesional. Me encontró por un comentario que dejé en un hilo de Reddit, donde recomendaba ciertos atajos de edición. Me dijo que mi estilo tenía un toque cinematográfico y honesto, y me preguntó si estaría interesado en editar una serie semanal. Le dije que sí antes de terminar de leer. Trabajar con ella fue diferente. Me trató con respeto, como alguien cuyo trabajo tenía valor. Pagaba puntual, daba retroalimentación detallada, confiaba en mis decisiones creativas. Y al cabo de un mes empezó a recomendarme con sus amistades creadoras. De pronto tenía 3 clientes estables. Pagaba mi parte del alquiler.
Pagaba mis comidas. Pagaba mi vida. Seguía sin ser lujoso, muchos platos de microondas. Muchas botanas baratas, muchas noches trabajando hasta tarde. Pero era mío, absolutamente mío. Y sin que yo lo notara al principio, no solo estaba creciendo profesionalmente. También estaba empezando a reconstruirme emocionalmente. No desde la rabia hacia ellos, sino desde la certeza de que podía ser alguien completo sin ellos. Crecí también en lo emocional, aunque me costó aceptarlo al principio. Una de las primeras cosas que hice por mí fue comenzar a escribir en un cuaderno. No era un diario cursi, sino un espacio donde dejaba caer pensamientos ásperos y desordenados, sin filtros. Ahí hablé del cumpleaños olvidado, de la nota ridícula, del pedazo de pastel mal guardado, y del instante en el que comprendí que dentro de mi propia familia no ocupaba lugar alguno. Con cada página sentía que recuperaba algo que durante años había dado por perdido, mi voz. Antes me había reducido para mantener la calma en casa, para no incomodar a nadie. Pero ahora ya no tenía por qué encogerme. Podía permitirme sentir enojo, tristeza, cansancio. Podía, por primera vez, permitirme valer. Un par de meses después de irme de casa, una noche cualquiera, estaba revisando mi teléfono sin pensar demasiado. Entre archivos viejos apareció un mensaje de voz que nunca había escuchado. Era de mi padre y databa del día siguiente a aquella discusión que tuvimos en la banca del parque. Dudé antes de reproducirlo, pero finalmente presioné el botón. Su voz sonó frágil, casi apagada. Hola, Colton. No sé si sigues recibiendo esto. Solo quería decir que lo siento. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. Tu mamá, bueno, ella tiende a hacer que todo parezca normal incluso cuando no lo es. No es una excusa. Debí haber estado más atento. Llámame cuando puedas. Estoy aquí. No le respondí. No en ese momento. Pero por primera vez sentí algo distinto al resentimiento. No llegó a ser perdón, pero sí un pequeño punto de quiebre hacia algo parecido a él. Conforme avanzaban las semanas, la vida me sorprendió de maneras que no esperaba. Trent tenía una amiga llamada Darla, asistente de producción en rodajes pequeños, anuncios locales, proyectos independientes, videoclips que se grababan con más voluntad que presupuesto. Una noche, mientras comíamos pizza viendo un reality espantoso, me preguntó a qué me dedicaba. Le conté que hacía trabajos de edición por mi cuenta, que estaba buscando mi ritmo otra vez. Ella se encogió de hombros y soltó. Deberías venir un día al set, ver cómo se vive del otro lado de la cámara. Me reí pensando que lo decía en broma. Pero a la semana siguiente, me llamó para avisarme que me había conseguido un turno de un día, cargar equipo, hacer mandados, ayudar donde hiciera falta. Nada glamuroso. El día fue un caos absoluto, voces por todas partes, cables en el suelo, cámaras moviéndose como si fueran extensiones del cuerpo de la gente. Pero me encantó. Me sentí parte de algo vivo, creativo, impredecible. Terminé agotado, pero con la sensación de haber recuperado un tipo de energía que hacía años no sentía. Así empezaron a llegar pequeños trabajos, algunos pagados, otros no tanto. Aprendía, observaba, hacía contactos. Y cada vez que me paraba detrás del monitor mirando cómo se armaba una escena, recordaba lo invisible que solía sentirme en mi familia. En cambio, ahí, entre luces, ruido y desorden, alguien por fin me veía. Los meses pasaron y cumplí 22 en el mismo departamento con Trent y algunos amigos cercanos. Me sorprendieron con comida tailandesa, mi favorita, un pastel casero con mi nombre escrito correctamente, y un vídeo lleno de bromas internas y momentos ridículos que habíamos vivido juntos. No hubo regalos lujosos ni discursos emotivos. Solo cariño sincero. Y fue el mejor cumpleaños que había tenido en mi vida. Cuando pensé que por fin lograba dejar atrás el pasado, este encontró la forma más inesperada de alcanzarme. Ocurrió una mañana cualquiera, cuando Trent revisaba el correo y apareció un sobre azul claro con mi nombre escrito en cursiva perfecta. Sentí un nudo en el estómago apenas lo abrí. Estás cordialmente invitado a la boda de Wyatt y Shelby. Mi hermano. Casándose. Me quedé mirando la tarjeta sin entender nada. La ceremonia sería en 6 semanas, elegante pero en el patio de la casa familiar. Abajo, en letra reconocible, una nota hecha por mi madre. No podemos esperar a verte. Te extrañamos. Le solté una carcajada involuntaria al leer eso. Trent, ¿qué estaba preparando café? Se giró alarmado. ¿Qué pasó? Le mostré el sobre. Invitación al circo, dije. La leyó y frunció el ceño. «Guau, vas a ir». No contesté. Porque ni yo mismo lo sabía. Claramente no les debía nada. Esa parte la tenía clara. Pero la invitación me dejó intranquilo. Parecía un intento de reescribir la historia, de fingir que el último año no había existido, como si yo no me hubiera marchado por culpa de ellos.
Durante días enteros cargué la tarjeta en la mochila, dándole vueltas. No sabía qué buscaba, venganza, cerrar ciclos, o simplemente demostrarles que ya no les tenía miedo. Que aquel muchacho silencioso y obediente había desaparecido, y que el hombre que ocupaba su lugar no se escondía detrás de nadie. Tampoco podía apresurarme. Si iba a volver, no sería como un invitado más. Sería entrando como una tormenta. El sobre terminó doblado en mi bolsillo durante casi una semana, con las esquinas gastadas por tanto sacarlo y guardarlo. Cada vez que lo abría, reaparecía la misma pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué quererme allí después de tanta indiferencia? Después del pastel a medio comer, el silencio incómodo, aquella foto que nunca colgaron y todos los gestos que me dejaron claro que sobraba en la casa donde crecí. No sonaba a cariño. Sonaba a control de daños. Quizá temían las preguntas de la familia extendida. O tal vez Wyatt quería protagonizar la escena del hermano reconciliado, el toque final para su boda perfecta, una historia bien envuelta para todos los presentes. Pero yo ya no estaba dispuesto a ocupar un papel secundario en su narrativa. Si querían que estuviera allí, iba a mostrarles una versión de mí que jamás habían visto. No sería el que callaba ni el que aceptaba todo. Entraría con la frente en alto, sin esconder lo que habían hecho. No se lo conté a nadie de inmediato, ni siquiera a Trent. Me limité a seguir trabajando, editando, tomando encargos, juntando pequeños pagos. Y por las noches, me sentaba en la esquina del departamento con un cuaderno, anotando ideas como piezas de un rompecabezas. ¿Qué buscaba exactamente? ¿Qué podía decir o hacer que fuera real, contundente, pero sin caer en la vulgaridad ni en la rabia por la rabia misma? No quería arruinar el día solo por hacerlo. Quería que enfrentaran la verdad. Que escucharan de mi propia voz cómo me habían empujado a irme. Que no pudieran mirar hacia otro lado. Entonces lo entendí. La oportunidad perfecta no era simplemente asistir. La oportunidad era el discurso. Conociendo a mi familia, la boda estaría llena. Aunque fuera en el patio, mis padres siempre habían sido devotos de las apariencias. Familia lejana, vecinos, excompañeros de la Universidad de Wyatt, fácil, 100 personas. Y conociendo a mi hermano, pediría que yo dijera unas palabras. Sería su gran trofeo, miren cómo mi hermano volvió, prueba de que la familia estaba unida otra vez. Y ahí estaba mi ventana. Porque no pensaba volver para sonreír y fingir. Si regresaba, sería como alguien que por fin entendió que nunca más volvería a ser invisible. Wyatt jamás rechazaba la oportunidad de presumir cualquier cosa, mucho menos algo tan grande como su boda. Siempre había sido el tipo de persona que convertía cada detalle en una exhibición pública, incluso las pequeñas victorias que solo existían en su cabeza. Por eso, mientras pensaba en la invitación, comprendí que si aceptaba asistir, tendría en mis manos una oportunidad que nunca antes había tenido, pararme frente a toda mi familia, con ellos captando cada palabra, y decir lo que llevaba años tragándome. No buscaba herir a nadie ni causar un espectáculo, lo que quería era algo sencillo y, aún así, imposible para ellos, la verdad, dicha sin temblor. Sin rencor, sin gritos. Pero sabía que solo mis palabras no bastarían. En ese entorno, la verdad necesitaba respaldo, si no, la descartarían como exageración, resentimiento o una mala interpretación, la frase favorita de mi madre cuando no quería hacerse cargo de algo. Así que me di a la tarea de reunir lo que ellos nunca podrían debatir, pruebas. Pasé horas revisando conversaciones viejas, algunas tan antiguas que tuve que recuperar respaldos que ni recordaba que existían. Entre mensajes con mi mamá, con Wyatt y también con Savannah, encontré patrones que ya intuía pero que, al verlos en orden, me golpearon como si fueran nuevos. Empecé a tomar capturas, los mensajes ignorados, las felicitaciones que nadie contestó, las solicitudes en las que solo aparecían cuando necesitaban algo. Cada captura era una pieza más del mismo rompecabezas, un historial completo de cómo yo nunca había ocupado un lugar real en esa familia. Luego volví a abrir la foto del cumpleaños de Wyatt que había guardado tanto tiempo. Me detuve de nuevo en ese rincón de la imagen donde aparecía la torta a medio comer, la que yo había encontrado en el refrigerador, con su nota torpe y su excusa gastada. Volví a ampliar la imagen, viendo el sello de la fecha, los detalles del envoltorio, la sombra en la mesa. Era increíble lo mucho que una foto podía revelar cuando se miraba sin querer justificarla. También encontré el chat grupal de mi propio cumpleaños. Ese mensaje mío, tan breve y tan aislado: hola chicos, cumplo 21 hoy. Lo envié con la esperanza de que, por una vez, recordaran algo sin que se los pidieran. Lo envié pensando que al menos recibiría un feliz cumpleaños. En cambio, lo único que recibí fue silencio, un silencio que no entendí hasta mucho después, cuando empecé a ver las cosas sin la venda emocional que había usado durante años. Después, abrí la carpeta más difícil, la de audios.
Durante mis primeros trabajos como freelance me acostumbré a grabar conversaciones importantes para no perder detalles, para poder volver atrás y revisar lo que alguien había pedido. Con el tiempo, se volvió un automatismo. Y gracias a eso, conservaba la llamada más áspera que había tenido con mi mamá, donde me dijo, como si fuera lo más lógico, que quizás era mejor que yo no estuviera. También tenía un mensaje de voz de mi papá y algunos audios de Wyatt. No planeaba reproducirlos públicamente, no quería convertir la boda de mi hermano en un juicio. Pero saber que existían y que nada de lo que recordaba era producto de mi imaginación me daba una firmeza que jamás había sentido. Aún así, entendía que un discurso, por más preciso que fuera, sería insuficiente. Wyatt, ante los ojos de mis padres, era incuestionable. El hijo perfecto, el orgullo familiar, la historia que contaban con brillo en los ojos. Si yo hablaba de mi dolor, lo transformarían en dramatismo. Si exponía patrones, dirían que exageraba. Por eso necesitaba algo más, un símbolo, un testigo, un eco que confirmara que no estaba inventando nada. Ese eco solo podía venir de alguien que también vivió ahí. Y pensé inmediatamente en Savannah. No era alguien con quien hablara seguido, nuestras conversaciones se habían reducido a memes, frases cortas, o intentos fallidos de mantener contacto. Aún así, nunca había dejado de preocuparme por ella. En parte porque era más pequeña, en parte porque jamás eligió estar en medio de dinámicas que la convertían en la favorita. Y también porque su expresión en aquella foto, la mirada perdida mientras todos celebraban a Wyatt, decía más de lo que ella podía expresar en palabras. La llamé sin saber cómo reaccionaría. Contestó al segundo tono, con voz cautelosa. «Hola. Soy Colton», le dije. Hubo una pausa, una de esas que te dicen que la otra persona está ordenando emociones. «Oh, hola. ¡Qué sorpresa!». Le pregunté si tenía un minuto y dijo que sí. No quise rodeos. Me llegó la invitación de la boda de Wyatt. Claro, imaginé que te llegaría, dijo con ese tono que mezcla incomodidad y cansancio. ¿Vas a ir? Supongo. Ya sabes, es lo esperado. Después de un silencio, ella me preguntó con más cuidado. ¿Tú piensas ir? Sí, respondí. Pero no para aplaudir. Sentí como se tensaba el aire al otro lado. Añadí. No voy a causar líos. No busco eso. Solo creo que es momento de que escuchen la verdad, tal cual es. Sin elevar la voz, sin suavizar nada. Lo que dijo después fue completamente inesperado. Me alegra, respondió. Ya necesitan escucharlo. Me quedé quieto, sin saber si había oído bien. ¿Perdón? He crecido, Colton. Y desde que tú te fuiste, todo cambió. Te mencionan como si hubieras desaparecido, como si todo lo malo hubiera empezado contigo. Pero cuando empiezas a mirar lo que nunca dijeron, lo que nunca hicieron por ti, entiendes que el problema no eras tú. Me quedé sentado, inmóvil, como si mi cuerpo necesitara tiempo para digerir cada frase. Savannah continuó. Mamá no mencionó tu nombre ni una sola vez cuando habló de la boda. Tuve que preguntarle si te habían invitado. Y lo único que dijo fue, veremos si aparece. Como si fueras un problema a evitar, como si no hubiéramos visto tu torta triste en la mesa mientras ellos celebraban a Wyatt con decoraciones nuevas. Y cuando dije que eso estaba mal, me dijo que estaba faltando el respeto. Esas palabras, tan sencillas y tan duras, me confirmaron todo lo que llevaba meses sintiendo. Tomé aire y le pedí ayuda. No para que tomara un bando. Solo para que, si yo contaba lo que viví, alguien más pudiera decir, sí, eso ocurrió. Y Savannah aceptó sin dudar. Hablamos durante más de una hora, reconstruyendo recuerdos, comparando versiones que parecían diferentes hasta que ambos entendimos que no lo eran, simplemente yo no aparecía en la mayoría de los eventos importantes porque nunca me consideraron parte esencial de ellos. El viaje a Disney, yo estaba fuera en un campamento. El crucero, no pude ir porque tenía exámenes finales. Las fotos de graduación de Wyatt, yo las tomé. Las mías, jamás las programaron. Incluso Savannah empezó a ver la misma estructura repetida, la memoria igualitaria de mamá era solo un libreto. Un libreto en el que yo no tenía diálogos. Esa noche intenté escribir mi discurso, pero cada versión fallaba de manera distinta, uno era demasiado furioso, otro demasiado suave, otro demasiado irónico. Así que terminé grabándome. Susurré diferentes versiones al micrófono, practicando mientras Trent dormía. Ajusté cada inflexión, cada idea. No quería sonar herido, sino firme. No quería venganza. Quería claridad. Cuando llegó el fin de semana de la boda, ya lo tenía ensayado de memoria. Me vestí con lo poco que tenía, pantalones prestados por Trent, una camisa un poco grande y una corbata negra que solo había usado en un funeral. Darla me ayudó a arreglar el peinado. Trent quiso llevarme, pero rechacé su oferta. Necesitaba caminar solo. Llegar por mi propio pie. No por orgullo,
sino porque este era un momento que debía enfrentar sin apoyarme en nadie. La casa estaba exactamente como la recordaba. Fachada blanca, contraventanas verdes, el jardín lleno de rosales que yo mismo cuidé durante años mientras Wyatt dormía sin preocuparse por nada. En el patio habían colocado filas de sillas, una carpa blanca con telas flotando con la brisa, una mesa con copas y botellas esperando a los invitados. Las luces colgantes empezaban a brillar mientras el sol descendía, bañando todo con un tono dorado. Me quedé quieto un momento, respirando hondo antes de avanzar. Cada paso se sentía como si atravesara versiones antiguas de mí mismo, todas esas versiones que intentaron encajar sin conseguirlo. Cuando crucé el césped, varios invitados se giraron para mirarme. Algunos sonrieron con cortesía, otros murmuraron, otros simplemente me observaron con curiosidad. Y entonces la vi. Mi madre, impecable, junto a la mesa del buffet. Vestido azul, sonrisa ensayada, postura perfecta, como si nada de aquello le hubiera afectado jamás. Como si yo no hubiera existido lo suficiente como para alterar su tranquilidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella se quedó inmóvil por un instante. Luego forzó una sonrisa pequeña, densa. Coulton, dijo. Qué bueno que viniste. Me acerqué despacio. Su abrazo fue tan liviano que casi ni lo sentí, como si estuviera cumpliendo un trámite y no saludando a su propio hijo. Me alegra que estés aquí, añadió antes de girarse inmediatamente hacia otra persona. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una mención a nada pendiente. Solo la sensación de que yo era parte del decorado. 10 minutos después apareció Savannah. Se deslizó entre los invitados hasta llegar a mí y me pasó discretamente una servilleta doblada con un mensaje escrito a la carrera. Quiere que hables. Idea de mamá. Vas después de papá. Claro. ¿Cómo no? Querían la actuación, la demostración pública de que todo estaba superado. El momento perfecto para presumir de lo bien que había sanado la familia. Lo que no sabían es que yo tenía otros planes. Cuando vi que la gente empezaba a reunirse cerca del micrófono colocado bajo la carpa, guardé la tarjeta de confirmación en el bolsillo interior de mi chaqueta. La tinta estaba corrida, pero aún se podía leer. Ese papel era mi ancla. Ellos creían que yo iba a pararme allí, decir palabras bonitas y desaparecer otra vez en silencio. Olvidaban algo fundamental, yo nunca había sido el problema. Y por primera vez, tenía la palabra. El murmullo se apagó cuando Wyatt avanzó hacia el micrófono con una sonrisa que parecía ensayada para lograr aplausos automáticos. El sol se acomodó justo detrás de él, resaltando su traje impecable y toda su escenografía armada a la perfección. Dio un brindis corto, presuntuoso, agradeciendo a Shelby, a los invitados, a nuestros padres por la organización. Y en el momento justo, luciendo su sonrisa de siempre, anunció. Y ahora unas palabras de alguien muy especial, mi hermano Coulton. El público ofreció unos aplausos educados. Miradas curiosas. Sonrisas tensas de familiares lejanos que apenas recordaban mi nombre. Caminé hacia el micrófono despacio, con una mano aún en el bolsillo, apretando la tarjeta como si fuera una piedra que me mantenía firme. Respiré profundo. Buenas tardes. Soy Coulton. Dejé que el silencio se asentara. El hermano de Wyatt, el del medio. Tal vez algunos estén pensando, hay un hijo del medio. Bueno, esa es básicamente toda mi historia. Unas risas cortas, más por incomodidad que por humor. No miré a mi madre, ni a mi padre, ni a Wyatt. Miré a Savannah, de pie a un costado, observándome como quien sabe que estás caminando una cuerda floja, pero confía en que no vas a caer. Podría pararme aquí y decir lo típico, continué. Que estoy orgulloso, que este día significa mucho, que me siento honrado, pero sería mentira. La tensión cruzó entre los invitados. Aún así, seguí con calma. Quiero contar otra historia. Una que rara vez se menciona en celebraciones familiares. La historia de crecer sintiéndote invisible. De cumplir años sin que nadie lo note. De escuchar que eres fácil de llevar solo porque eso significa que es sencillo ignorarte. De ver cómo un hermano recibe conciertos, autos, fiestas, mientras que tu cumpleaños se resuelve con un pastel viejo del supermercado y una nota garabateada con un no hay dinero. Y descubrir 2 semanas después que si había dinero, solo no para ti. Saqué la tarjeta del bolsillo y la levanté. Esto me llegó hace un mes. El primer contacto que tuve de ellos en un año. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo una invitación, como si nada hubiera pasado. Varios invitados reaccionaron con pequeños sobresaltos. Sentí la mirada de mi madre clavada en mí, como si quisiera atravesarme. Vine hoy porque entendí algo, seguí. Es fácil reescribir la historia cuando la persona callada se va. Así que quería estar presente, para no ser borrado. Ahora sí miré a mi madre. Me dijiste que exageraba. Que no era tan grave. Que yo era quien estaba armando un drama.
Su expresión estaba tensa, paralizada. Me dirigí a mi padre. Me pediste que volviera cuando estuviera listo para hablar. Volví. No escucharon. Nunca lo hicieron. Él apartó la mirada. Y entonces miré a Wyatt. Tú te burlaste en mensajes privados. Dijiste que habían abandonado a la familia por un pastel. Pero no era el pastel, ¿cierto? Era haber pasado años siendo el hijo de segunda categoría. Verte romper reglas y aún así recibir recompensas. Verte fallar hacia arriba mientras yo limpiaba los restos. Wyatt abrió la boca, pero alcé la mano para frenarlo. No estoy buscando lástima. Estoy buscando cierre. Saqué de mi bolsillo una pequeña memoria USB. Aquí dentro hay recuerdos, capturas de pantalla, audios, correos de voz, todo lo que muestra lo que es ser el hijo que nadie nota. Pensaba enviarlo a todos después del discurso. Pero ya no hace falta. Si después de lo que dije no me creen, nunca lo harán. Y si me creen, ya es suficiente. Volteé hacia Shelby, la esposa de Wyatt. No hemos hablado mucho, Shelby. Pero espero que entiendas lo que estás aceptando. No solo a él, sino a su entorno. A su silencio. Y si algún día sientes que tu voz empieza a encogerse, no esperes 10 años para defenderte. Ella se quedó rígida, pálida. No respondió. Solo miró a Wyatt, cuyo rostro oscilaba entre orgullo roto y una alarma que nunca antes le había visto. Di un paso atrás. Gracias por la invitación. Me retiro. Caminé alejándome del pequeño escenario, entre filas de rostros incrédulos y parientes incómodos. Pasé por la mesa del buffet, por las luces colgantes, por la cabina del DJ, sin mirar atrás. Hasta que escuché pasos acelerados. Era Savannah. Alcanzó mi mano. Fue impresionante, susurró. ¿Están explotando? Pregunté. Asintió. Mamá ya está llorando. Wyatt y Shelby discuten. Papá parece querer diluirse en el aire. Me detuve en el borde del jardín. Siento que sigas viviendo con ellos, le dije. Ya no, respondió. Estoy ahorrando desde hace meses. Solo necesitaba un empujón. La miré de verdad, quizá por primera vez, y vi en ella una versión más joven de mí, armando sus propios planes de escape. Te voy a ayudar, prometí. Ella sonrió. Caminamos juntos hacia la calle, donde el auto de Trent ya estaba estacionado, girando alrededor como le pedí. Me senté en el asiento delantero. Savannah se quedó de pie un momento, levantó la mano y regresó hacia el caos con la cabeza en alto. ¿Qué ocurrió? Preguntó Trent, sorprendido. Dije la verdad, respondí. Y por fin tuvieron que escucharla. El trayecto fue silencioso, pero un silencio distinto. No era carga, era descanso. Esa noche recibí 3 mensajes seguidos. Madre, no puedo creer que hicieras eso en la boda de tu hermano. Wyatt, para mí estás muerto. No vuelvas a dirigirme la palabra. Padre, ojalá no lo hubieras hecho, pero te entiendo. Tal vez podamos hablar solo tú y yo. No respondí ninguno. Ya no desde la rabia. Era simple final. Más tarde, subí una versión breve del discurso a mi sitio profesional. Sin nombres, sin fotos. Solo palabras. Crudas, limpias, reales. La guardé entre vídeos y testimonios, como un testimonio más de quién soy. Un mes después recibí un mensaje de Jolene. Alguien me envió tu discurso. Sé que es personal, pero ¿has pensado en hacer algo más con él? Tal vez un documental corto, una serie de narración. Es poderoso. Me quedé mirando la pantalla. Sonreí. Por primera vez, mi voz no era un añadido. Era el centro. No solo me vieron. Me volvieron inolvidable.